Muy buenas tardes a todos, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar de SEGO, en conjunto con SARSTED. Toma de muestras para gasometría, con nuestro ponente, el químico Arturo Neftalí Vivas Rauda. A continuación, presentaremos nuestro video corporativo con la finalidad de que conozcan un poco más acerca de la empresa de SEGO y sus 40 años de trayectoria. El 12 de octubre de 1982, el ingeniero Rafael González y la señora Silvia Cabrera ponen en marcha un proyecto muy importante, no enfocándose en el éxito, sino en la importancia de lograrlo. Así, cada paso, incluso los más pequeños, se vuelven victorias que forjan los cimientos de SEGO. Empresa que desde hace más de 35 años se mantiene a la vanguardia en el suministro de equipo para diagnóstico clínico, humano y veterinario en nuestro país. Nuestra misión ha sido y seguirá siendo la de entregar a nuestros socios comerciales soluciones óptimas e inmediatas a través de nuestros equipos y servicio. Esto nos ha permitido mantenernos como la mejor opción por 35 años. Desde nuestra fundación tuvimos la visión de ser considerados una empresa multinacional con altos niveles en calidad, servicio e innovación. Somos una empresa 100% mexicana con 35 años de experiencia. El trabajo continuo, nuestra calidad y la gran aceptación de nuestros clientes nos han llevado a posicionarnos como líderes y distribuidores exclusivos en equipos y reactivos en el sector de diagnóstico clínico, humano y veterinario en México y ahora Centroamérica. Gracias a nuestros altos estándares de calidad, representamos varias marcas internacionales como son Control Lab, Kit Lab, Optisum, iChroma, Skyla, QuickVet, entre muchas otras. Satisfacemos las necesidades técnicas más exigentes de todos nuestros clientes, que nos han brindado su confianza, siempre con el compromiso de innovar, crear y proporcionar las herramientas que permiten la eficiencia en el servicio de diagnóstico clínico. En DeSego somos una empresa fuerte, consolidada y estable, que busca siempre el crecimiento mutuo, en donde un selecto equipo de profesionales buscan proporcionar a nuestros clientes una amplia línea de productos que crece día con día, marcando la pauta en tecnología de punta para su laboratorio. Siempre preocupados por satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en DeSego contamos con la bodega más grande de equipo y reactivos para laboratorio en nuestro país. Además de un excelente servicio, con técnicos especializados y una amplia experiencia. No vendemos equipos de laboratorio. Proveemos las herramientas que marcan la diferencia en el trabajo de diagnóstico clínico. Para DeSego, la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes es primordial. Por ello, contamos con el mejor servicio postventa, ofreciendo una alta disponibilidad de piezas, refacciones y servicio con ingenieros especializados. Nuestras sucursales en Ciudad de México, Guadalajara, Mérida y Monterrey, además de nuestro corporativo en la ciudad de Morelia, nos permite una distribución que optimiza los tiempos de entrega y costos, además de brindar una atención personalizada, justo como la que usted necesita. Acercar la tecnología a todos los niveles sociales a través del sector salud en nuestro país es un compromiso que asumimos desde nuestra fundación. Contribuimos a crear un mejor México en materia del diagnóstico técnico para la salud. Somos DeSego.
Para dar continuidad a nuestro webinar, presentaremos a nuestro importante ponente, el químico Arturo Neftalí Vivas Rauda. Egresado de la licenciatura en Químico-Farmacobiología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Diplomado en Inmunología con aval académico de 40 créditos por el Consejo Mexicano de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio. Actualmente maestrante de la Maestría en Gestión de Sistemas de Salud por la Universidad ISU de Puebla. Supervisor de preanalítica en el laboratorio clínico del Centro Médico ABC, coordinando el servicio de toma de muestras intrahospitalarias y ambulatorias, desarrollando planes de competencias y administrando personal técnico. Supervisor de referencia en el laboratorio clínico del Centro Médico ABC, interactuando con proveedores de servicios clínicos a nivel nacional e internacional. Supervisión de Point of Care Testing en el laboratorio clínico del Centro Médico ABC, llevando a la acreditación del programa por parte del College of American Pathologists. Especialista de producto diagnóstico en Sarstedt, México. Bien, entonces, si vemos de manera más general lo que es el estudio o el proceso de una prueba de gasometría como tal, hablando específicamente de los gases corporales que vamos a estar midiendo, los diferentes equipos o sistemas que nos ayudan a reportar o analizar este tipo de analitos, únicamente se van a basar en 3 cuantificaciones o en 3 medidas directas, como lo es el pH, la presión parcial de dióxido de carbono y la presión parcial de oxígeno. Estos tres parámetros es lo que los gasómetros o los cartuchos de algunos que son equipos que trabajan por medio de estos consumibles un poquito más hacia el tema de point of care. Estos son los 3 parámetros que se van a medir. Y sobre estos 3 se hacen cálculos para determinar los otros que estamos encontrando, como el exceso de bases, la concentración actual del bicarbonato, el contenido total del dióxido de carbono a nivel plasmático y, por supuesto, la saturación de oxígeno de la hemoglobina en sangre arterial. Entonces, y de aquí podemos partir a diferentes otros tipos de analitos. Vamos a encontrar también que algunos de los sistemas también presentan algunas variables. Hablando de electrodos de ion selectivo para cuestiones de electrolitos en la muestra, inclusive algunos modelos de gasómetro que, bueno, hablando tal vez hace algunos años, nada más observábamos 2 o 3 marcas que nos llegaban a ofrecer la cámara de oximetría. Hoy día, casi todos los sistemas, o su mayoría, trabajan también con la cámara de oximetría que nos da una mayor información posible para que el mismo médico pueda determinar inclusive lo que son las modificaciones o algún tipo de alteraciones a nivel de la hemoglobina. Vamos a encontrar justamente diferentes tipos de electrodos que no me quiero meter mucho en el funcionamiento de estos porque nos podemos aventar aquí la clase de ingeniería total, pero bueno, lo importante es que sepamos que se maneja todo por medio de electrodos. Estas mediciones que ya les platicaba de los diferentes analitos sobre los cuales nos vamos a basar, es por medio de estos bioelectrodos generando relaciones de voltaje-concentración. Por decirlo de manera muy general, entra la muestra, la sangre como tal, a las cámaras que tiene cada uno de estos electrodos, se descompone por medio de algunas reacciones, inclusive que son reversibles, sobre todo en lo que es concentración de bicarbonato, concentración de CO2, y justamente los mismos iones o los mismos electrodos que tenemos, que son muy específicos para este tipo de compuestos, van midiendo la concentración que tenemos, la generación de las cargas que se están teniendo por la misma concentración de estos analitos. Entonces, estos, digámoslo así, a muy, muy, muy grosso modo, ¿no?
es importante que sepamos cómo funciona, porque hay que recordar que dentro de nuestros procesos y de nuestros procedimientos debemos conocer cuál es la metodología que estamos empleando para poder reportar el resultado. Porque imagínense, nosotros procesamos, entregamos un resultado y nos viene con la pregunta, bueno, ¿y qué metodología utilizaste? Chin, nos ponemos otra vez nerviosos porque ya pasé el tema de la punción, ahora tengo que decir y tengo que explicar qué es lo que estoy haciendo. Necesitamos profesionalizar los procesos y el trabajo que nosotros estamos haciendo. No nos podemos quedar, y por ahí es un concepto que la verdad es que a mí personalmente y sobre todo profesionalmente no me gusta, porque hablan mucho acerca de que los químicos nos estamos convirtiendo en metemuestras nada más. Porque, bueno, los equipos o los sistemas que encontramos hoy día en el mercado ya nos facilitan mucho los procesos, pero por eso nosotros debemos tener el control sobre cómo van a trabajar estos equipos. Nosotros vamos a escalar un peldaño más, a decir, yo conozco cómo trabaja el sistema, le mantengo un buen control de calidad, entiendo qué es lo que estamos haciendo, para entonces cuando venga la pregunta del médico, la pregunta inclusive hasta del paciente de cómo funciona esto, seguramente ellos dos, al no tener esta expertise que nosotros sí, puede ser que no nos entiendan a lo que le estamos diciendo, pero nosotros lo dominamos. Entonces, por eso es importante que les comentara rápidamente lo que son estos, o el tipo la base de funcionamiento de estos equipos, de estos procesos, para que también lo vayamos entendiendo. Entonces, hay que tratar de tener pues un poquito de duda de ir y con el equipo y con el fabricante o con el proveedor, y, oye, platícame más acerca del equipo para que entonces yo lo pueda dominar todavía más. Bien, retomando un poquito en cuestión de la gasometría como tal, del proceso de la gasometría, ¿cuándo la realizamos? ¿En qué momento? Las gasometrías o este tipo de procedimientos, ya platicábamos que viene mucho enfocado hacia la evaluación de la difusión de gases en sangre, la valoración de equilibrio, la insuficiencia respiratoria, es decir, ya vimos para qué sirve. Pero vamos a encontrar que este tipo de pruebas se realizan y se procesan generalmente en áreas críticas, es para pacientes críticos. El área de urgencias, el área de terapia intensiva, bueno, intensiva, intermedia, lo que sea necesario, es decir, pacientes que inclusive pueden llegar a requerir o que requieren de una terapia inhalatoria, que no están pudiendo respirar por sí mismos o que inclusive, como ya lo veíamos, tal vez esta concentración o este equilibrio que pueden tener entre ácido y base no se está respetando y por ende el cuerpo necesita de una ayuda externa. Tenemos aquí, observamos inclusive algunas de las condiciones que llegamos a encontrar. Por supuesto, estas son algunas de las tantas. Aquí inclusive yo incluiría, y que eso es algo que se puso muy de moda estos últimos 2 años, en cuestión de la enfermedad por la COVID-19. Entonces, este fue un estudio que también tomó mucha relevancia durante todo este proceso, en los puntos más críticos de la pandemia, que desgraciadamente todavía no podemos hablar de que ya salimos de ello, todavía estamos, si bien estamos en un punto controlado, o más o menos controlado, todavía no terminamos de afianzar esta enfermedad. Entonces, hoy día todavía es necesario estar evaluando la condición pulmonar de los pacientes, porque recuerden que esto es un virus que ataca muy agresivamente a nivel pulmonar en sus diferentes cepas, y por eso es importante que lo estemos evaluando. Entonces, es un tema que, al final de cuentas, ya todos quisiéramos dejar de hablar de COVID. Hemos tratado de irlo disminuyendo, sin embargo, es una realidad que todavía está latente. Bien, hablando o entrando un poquito más en materia, ¿qué consideraciones previas debemos tener a la toma de muestra? Antes de que yo siquiera piense en preparar mi jeringa, en preparar al paciente casi de ya ponerle enfrente la jeringa para que hasta su oxigenación se nos vaya por las nubes, hay que considerar antes. El paciente debe tener un reposo al menos de 10 minutos. ¿A qué se refiere esto? Y ojo, estas son recomendaciones y lineamientos que vienen basados en la CLC y en su documento C46A2, que nos da justamente todas las recomendaciones que debemos tomar en cuenta en todo el proceso de la toma, el proceso tanto de la toma de muestra como del análisis de los gases en sangre.
Entonces, hablábamos del reposo de 10 minutos. Esto se refiere justamente a que nos hemos encontrado situaciones donde el paciente va a realizarse una prueba de gasometría de manera ambulatoria. Bien, hay pocos casos, pero sí los llega a ver. Se va a realizar la prueba, el estudio, y viene hasta sudando porque viene corriendo, porque él viene de ver al médico y que le dijo, ve y tómate la muestra. Entonces, ese estado alterado de la respiración, de la oxigenación, puede generar una alteración en el resultado y no necesariamente darle al médico el panorama real de cómo se está comportando la oxigenación de su paciente. Hay que recordar que las muestras deben mantener siempre una anaerobiosis, es decir, nada de aire dentro del sistema. Me he encontrado con diferentes situaciones y comentarios de profesionales de la salud, hablando de médicos, enfermeras y gente de laboratorio, que dicen, no, es que yo el sistema que utilizo para la extracción, le tiro tantito el émbolo para que se genere un pequeño vacío y en cuanto funciono, entra la muestra directito y yo ya sé que ya estoy en la vena. Entonces, ese tipo de procesos o ese tipo de prácticas, lo único que hacen es comprometer la calidad de la muestra. Nada de aire debe entrar, nada de aire ambiente debe entrar a nuestra muestra. ¿Por qué? Porque entonces tenemos una alteración de la concentración de los gases, que es lo que estamos tratando de medir, y entonces, otra vez, ya no tenemos una muestra adecuada y óptima para poder determinar la condición de oxigenación o de respiración de nuestro paciente. Hay que realizar una prueba de Allen. Muchas veces cuando vamos a realizar una punción arterial se nos olvida que debemos realizar esta prueba. Lo peor de todo es que a veces ni siquiera lo conocemos, y se los digo porque a mí también me llegó a suceder en puntos de operación. El no realizar la prueba de Allen, que ahorita la vamos a ver un poquito más a detalle, si no la realizamos, no podemos evaluar si el paciente presenta algún tipo de bloqueo a nivel arterial y esto puede llegar a comprometer la muestra. Niveles bajos, el tema de que no podremos realizar una buena extracción y justamente que nos está indicando que hay un problema mucho mayor que resolver antes de poder tomar esta muestra. Hay que tomar en cuenta si el paciente está en una terapia de anticoagulación y sobre todo también medir la temperatura a la que se encuentra el mismo. Si es un paciente que está anticoagulado, vamos a encontrar diferentes, tanto algunos encontronazos, por así decirlo, entre la concentración tal vez la heparina que está recibiendo el paciente, o inclusive, pues al ser una punción agresiva y muy profunda y no la controlamos adecuadamente, podemos tener, y vamos también a verlo más adelante, algunas complicaciones al momento digamos, ya el tratamiento post-punción, ¿sí? Aquí, y otro punto aquí que es tema de discusión y que justamente nosotros, digamos, de manera más yéndonos hacia la segura, si nos basamos en los lineamientos que tenemos, como la CLSI, también nos comenta que existen diferentes, vamos a decirlo, condiciones o puntos que debemos considerar para la terapia respiratoria, es decir, el oxígeno que está recibiendo el paciente. Nos dice la CLSI que de manera deseable el paciente debe estar libre de cualquier o con una respiración controlada o estable más bien de entre 20 a 30 minutos, es decir, sin la terapia inhalatoria directa por 20 o 30 minutos. Sin embargo, hay que recordar el tipo de pacientes hacia el cual está dirigido, pacientes en estado crítico, pacientes en shock, pacientes que si no nos podemos dar el lujo de retirarle la respiración o el apoyo de respiración por 20 o 30 minutos. Entonces, por eso es importante que nosotros, al momento de tomar la muestra, ya aparte de la temperatura que tomemos, debemos anotar y obtener cuál es la fracción inspirada de oxígeno, el famoso FiO2, con el cual nosotros vamos a poder realizar una corrección junto con la temperatura, de acuerdo a lo que es la base o la base general, tanto del pH como también de la concentración de oxígeno. Entonces, la respuesta a esa discusión que se hace sobre la terapia inhalatoria o respiratoria es justamente depende de la condición del paciente y de las indicaciones del mismo médico. En algunas otras ocasiones con algunos colegas hemos platicado en que pues realmente es un poco más nos hace sentido el hecho de que
sí se mantenga la terapia inhalatoria, porque lo que queremos ver es cómo está funcionando también esa terapia en el paciente. Otra vez, depende mucho de qué tipo de condiciones, qué tipo de panorama queremos tomar de nuestro paciente. Esto viene mucho por indicaciones médicas. Y el centro de todo, ya que tenemos la muestra y que cumplimos con estas condiciones, hay que procesar la muestra dentro de los primeros 15 minutos, de manera más, vamos a decirlo, más recomendado hacia lo óptimo, preferentemente antes de los primeros 5. Es decir, lo más fresca que pueda estar la muestra posible para que no tengamos alguna variación en cuanto a la concentración de los andalitos. Ahora, con esto también nos hemos llegado a encontrar diferentes ocasiones donde llega el residente, llega el interno, la enfermera o el camillero con un vaso con agua fría en lo que era una cama de hielos y una jeringa nadando dentro del vaso. Esto, primero que nada, ya tenemos ahí una contaminación porque seguramente ya entró en contacto con el agua la muestra, pero además, la pregunta que se llega a generar mucho a nivel de laboratorio, en discusión con áreas de enfermería y los médicos, es si realmente se tiene que meter en refrigeración o en hielos las muestras para poderse procesar. La misma CLCI nos dice que esto se acostumbraba antes cuando se utilizaban jeringas de vidrio, ¿sí? Entonces, como hoy día ya utilizamos, o el mercado está vamos a decirlo, con disponibilidad de jeringas de polipropileno, esto ya no es necesario. Ya no es necesario meterlos en una cama de hielo o en un contenedor con hielo, siempre y cuando se procese la muestra dentro de los primeros 30 minutos. Conforme más va pasando el tiempo, vamos a observar disminuciones o alteraciones en la concentración de los andalitos. Por eso estamos hablando de cuáles son las más óptimas, pero todavía, si se fijan, con el tipo de sistemas, con el tipo de plásticos que estamos manejando en el mercado, todavía podríamos procesar una muestra dentro de los primeros 30 minutos, siempre y cuando esté a una temperatura ambiental. Mucho cuidado, porque pues tal vez la temperatura ambiental que tenemos, ya les decía, Ciudad de México, Monterrey, no sé, algunos, digamos, puntos donde las temperaturas pueden llegar a variar mucho, está rondando la temperatura ambiente, entre comillas, entre los 20 a 25 grados centígrados. Pero, por ejemplo, si nos vamos a un punto muy cálido, al nivel del mar, una costa, la temperatura ambiente o la temperatura normal es mucho más elevada. Entonces, hay que tratar de adecuar y mantener las temperaturas controladas entre 20 a 25, pensando en un estándar de la temperatura ambiente. Entonces, aquí la respuesta justamente a esa eterna pregunta de ¿debo meter la muestra a hielos o no lo debo meter? Entonces, para evitar cualquier tipo de interferencia y cualquier tipo de complicación en la lectura de nuestras muestras, porque sacamos esa muestra del agua y ya no sabemos si el equipo aspiró agua o aspiró sangre. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, si yo voy a procesar mi muestra dentro de los primeros 5, 15 o hasta 30 minutos, no requiere de ningún tipo de refrigeración. Además, lo que siempre trato también de compartirles, que lo sabemos perfectamente, es qué pasa con el choque de temperaturas. Si viene de la temperatura corporal de 37 grados centígrados, la sangre sale a una temperatura ambiente y todavía de golpe la meto a una temperatura refrigerada o hasta casi un punto de congelación con los hielos, podemos favorecer al rompimiento de los eritrocitos y tener una hemólisis que al final del día me va a afectar o me va a interferir en la medición de los electrolitos, específicamente hacia el nivel del potasio, por el aumento de la concentración, por el rompimiento de los mismos. Entonces, también son cuestiones que debemos considerar antes de meterlas realmente al hielo. Bien, en cuanto al sitio o las áreas donde vamos a puncionar, los mismos lineamientos y bibliografías internacionales nos dicen que la más recomendada, la primera que nos debemos ir, es la arteria radial. Esta arteria, para que siempre tengamos la referencia, y esta es una referencia muy buena que le aprendí a un compañero aquí de la empresa, que habla acerca de que si nosotros colocamos nuestra mano y tenemos el dedo pulgar hacia arriba, un radio siempre necesita de su antena. Entonces, nuestra arteria radial siempre va a ser la que está asociada o del lado de nuestro dedo pulgar. Bien, entonces,
Con esa referencia es la primera arteria que debemos buscar para poder funcionar. Tenemos de segunda opción, por así decirlo, la arteria cubital, que es, vamos a decirlo, que viene en esta ramificación un poquito o paralela hacia la radial. Y ya si de plano no nos sentimos con la confianza o no lo podemos funcionar en la parte de la muñeca, nos vamos hacia la fosa antecubital, en donde tendremos la arteria braquial, mucho más gruesa, sin embargo va a estar más profunda por la distribución muscular que tenemos en esta área. Y entonces, recordando el tipo y el tipo de agujas que estamos utilizando para este procedimiento, puede costar más trabajo llegar hasta la arteria. Y más si pensamos en un paciente con un volumen muscular, un volumen corporal mucho más grande. Entonces, es más recomendable que nos vayamos directamente hacia el área de la muñeca, justamente aquí en la unión con nuestra mano, porque es, digamos, el punto más accesible para este tipo de arterias. Bien. Ahora, ya que seleccionamos o que vamos a seleccionar cuál es el sitio de punción a realizar, hablábamos acerca de lo que es la prueba de Allen. En este sentido, debemos ubicar ambas arterias, la radial y la cubital. Ya que las ubicamos, si tienen la oportunidad con algún compañero que tengan ahí a la mano, o si están en casa, háblenle al esposo, a la esposa, a los hijos, al que tengan, no se preocupen, no es algo invasivo ni doloroso, inclusive hasta a veces causa un poquito de curiosidad el estarlo haciendo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El paciente va a abrir completamente su mano, ¿sí? Y va a colocar con la palma de la mano hacia arriba. Vamos a ubicar justamente lo que son las dos arterias. El paciente va a cerrar su puño y una vez que tenemos ubicadas ambas arterias, con nuestros dedos pulgares vamos a generar un bloqueo. Es decir, vamos a presionar fuertemente para que ambas arterias se tapen. En cuanto hagamos esto, la misma mano del paciente o de la persona va a contraer los dedos un poco y aquí le vamos a pedir al paciente que abra y cierre su mano de entre 3 a 5 veces hasta que observemos una pérdida de la coloración en la palma de la misma mano. Ya que tenemos observamos esta pérdida de color, liberamos la compresión de una de las dos arterias y comenzamos a observar cómo la mano está recuperando su irrigación. El tiempo que tarde en irrigarse completamente la mano no debe exceder a 7 segundos. Vamos a hacerlo con ambas arterias y vamos a observar y tratar de cuantificar el tiempo que está demorando. Si excede este tiempo, entonces el paciente o la persona puede llegar a presentar un bloqueo en esa arteria. Y por ende no es la más recomendable para utilizar y se deben tomar algunas consideraciones inclusive de algún tratamiento para evitar o reducir ese bloqueo. ¿Sí? Entonces vean cómo es una prueba muy sencilla, es una prueba que realmente no nos va a demorar mucho tiempo y que nos va a dar mucha información para poder tomar la mejor decisión de cuál arteria es la que voy a puncionar. Aunque ya les comenté cuáles son digamos, el orden de prioridad. Bien. No hablamos, por ejemplo, de la arteria femoral porque estas arterias, sí, como al ser una de las principales que tenemos en el cuerpo, no se recomienda estar manipulando tanto. Porque pues un mal procedimiento, ahí sí podemos llegar a generar un problema mucho mayor. De por sí una punción arterial ya es algo complejo, ya es algo, pues aunque no lo queramos ver, es algo crítico, ¿vale? Entonces, si nos vamos a una manera básica, estandarizada para la toma de muestras a nivel arterial, tendremos estos 4 principales pasos. Ya hicimos la prueba de Allen, que es un paso, una fase previa al procedimiento como tal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, apoyándonos inclusive de algún tipo de cojinete por debajo de la mano del paciente, con la palma hacia arriba, hiperextender la muñeca del paciente en un ángulo de 45 grados. Esto va a permitir que las mismas arterias se tensen un poco más y que sean inclusive todavía más palpables. Si bien no son tan móviles como las venas, que son más superficiales y que dependen mucho de la presión muscular que tienen para quedarse fijas,
Las arterias sí necesitamos que quede completamente tensa para que podamos llegar a puncionar y que sea una punción mucho más recta. Hay que realizar una asepsia. Por supuesto, ya no sabemos hasta el cansancio cuáles son las asepsias recomendadas. La más recomendada inclusive por las LSI, del centro hacia afuera en movimientos circulares completos, sin volver a pasar por el sitio que vamos a puncionar. El tercer paso, el tercer punto es localizar el sitio de punción con la palpación de la arteria. Aquí yo llego a recomendar mucho la utilización de los dedos índice y medio, para que generemos entre los dos un espacio de entre 1 a 2 centímetros en el cual ambos dedos van a estar ubicando la guía o el camino que sigue la arteria, para que al momento de que nosotros puncionemos, aquí ya vamos al cuarto paso, puncionemos penetrando la piel en un ángulo de 45 grados, tengamos este punto de referencia y no volvamos a palpar dónde está la arteria. A veces, o la mayoría de los casos, en una punción venosa, con la ayuda del torniquete, justamente permitimos que las venas hinchen y que sean observables o que sean palpables con mucho mayor facilidad. Hay que recordar que las arterias están más profundas y también que no se recomienda el uso de torniquetes para una punción arterial. ¿Por qué? Porque justamente esta compresión va a generar, puede generar algún intercambio de gases por el mismo cuerpo y nos va a alterar el resultado, ¿vale? Entonces, además recuerden que el tipo de presión que estamos manejando en una arteria es inclusive es más directo, que viene directamente bombeado del corazón. Entonces, mucho cuidado con eso. Hay que evitar utilizar el torniquete. Bien. Entonces, ya que tenemos localizado y vamos a puncionar,
en un ángulo de 45 grados. Hemos llegado a escuchar muchas veces de que se realiza en un ángulo de 90 grados. Realmente esto no es tan recomendable. Se llega a utilizar o lo llegan a gestionar de esta forma porque dicen, es que es una punción mucho más profunda. Con un ángulo de 45 grados es más que suficiente para que alcancemos a puncionar la arteria. Si yo punciono en un ángulo tan recto, en un ángulo de 90 grados, lo único que vamos a favorecer, entre comillas, es el riesgo de que yo no tenga una referencia en mi paciente y cualquier movimiento mío o del mismo puede generar que o que atraviese la arteria o que me salga de la punción. Imagínense, si ya para nosotros es un poquito o bastante conflictivo, que hasta sentimos cómo nos abandona nuestro cuerpo, nuestra alma, y empezamos a sudar frío con una punción venosa y donde si me salgo empiezo a ver la bolita, la fuga de sangre de la arteria, perdón, de la vena, imagínense a un nivel arterial el daño que podemos ocasionar, ya que no podemos directamente hacer una compresión para evitar un sangrado excesivo. Y otra vez, si tenemos un paciente anticoagulado, imaginen nada más el daño que podemos llegar a generar. Entonces, no nos espantemos, simplemente hay que tener precauciones. Bien. Indicaciones de la toma de muestras, por supuesto, hablando y yo voy a hablar específicamente de lo que es el sistema de extracción de sangre arterial Monovet, específicamente con el tubo o la jeringa para gases en sangre. Ahorita vamos a hablar directamente de las características que tiene el sistema. Sin embargo, que sí podemos observar que el tipo de extracción y recolección de muestras se puede llevar por una punción directamente arterial o inclusive una extracción de la muestra vía un catéter central o un catéter como tal, ¿no? Entonces, otra vez, ahorita vamos a hablar exactamente de las características, pero muy importante que nos apeguemos justamente a estas recomendaciones que vienen no nada más desde SARSTED, sino que vienen desde lineamientos como la CLCI. Bien. Una vez que obtengo la muestra, perdón, se me estaba escapando. Cuando estamos extrayendo la muestra, vamos a evitar utilizar sistemas que generen un vacío, es decir, que tengan un vacío precargado, porque al momento de introducirlo a la luz de la arteria, el golpe o el choque de la presión negativa que podría tener este sistema contra la presión que tiene, la presión sanguínea que viene en la arteria, puede generar una entrada muy agresiva de la muestra e inclusive podamos llegar a observar la generación de burbujas dentro de la misma muestra. Por eso aquí queda descartadísimo para estos procesos de gasometría utilizar tubos de recolección de sangre que vengan con vacío precargado o que tengan la opción de generarle vacío. Porque aparte de esta presión negativa con la cual va a entrar la sangre y que puede generar este intercambio de gases, también dentro de esos tubos siempre queda remanente un espacio de aire en donde se puede dar este intercambio de gases y nuestra muestra ya no va a funcionar, ya no va a servir, ¿sí? Por eso es importante que realicemos siempre nuestro proceso de recolección de sangre arterial con un sistema que tiene la metodología de extracción por aspiración. ¿Qué tan rápido o qué tan fuerte debo llevar a cabo la aspiración? Porque tenemos algunos colegas y algunos compañeros médicos y enfermeras que entran en la desesperación o en el punto crítico que tiene su paciente y tiran del émbolo hasta el final a ver en qué momento se llena. Entonces, esto otra vez puede llegar a generar una lesión bastante considerable a nivel de la arteria. Si se me colapsa la arteria y ya no puedo tener una extracción adecuada, el mismo efecto de permitir que regrese puede llegar a generar un espacio que no tenga una burbuja dentro del sistema. Entonces, hay que siempre utilizar un sistema de aspiración, ir acompañando con un movimiento constante la aspiración, permitiendo que se llene completamente el sistema de acuerdo a su nivel de aforo. Ahora bien, ya que tenemos la muestra, la correcta homogenización de nuestra muestra es un punto clave. Siempre debemos homogenizar nuestras muestras en movimientos completos entre ambas palmas de las manos, siempre evitando tocar o generar temperatura de calor
en donde tenemos la muestra de sangre en la parte superior. Por eso es importante utilizar sistemas que tengan un cuerpo un poquito, vamos a decirlo, compacto, para que tengamos mayor control sobre la muestra al momento de homogenizar. Tenemos que hacer 10 movimientos completos aquí en la palma de las manos. He visto algunos colegas que se la pasan o toman su muestra y están ahí mareando la pobre muestra, haciendo sus famosos 8 o de lado a lado, en versiones completas casi que de 180 grados. En ningún momento se les va a homogenizar correctamente. ¿Por qué? Porque como estamos teniendo un sistema, un tubo, una jeringa, que no tiene una burbuja interna, no tiene un espacio de sangre donde se pueda mover, pues la muestra nada más, así como cuando vamos en el transporte público y venimos en la hora pico, que hasta se frena el chofer y todos en bloquecito nos movemos para un lado y nos movemos para el otro. Entonces, en ningún momento realmente va a haber una homogenización. Por eso, con este efecto, este movimiento en las palmas de las manos, generamos un efecto tipo vortex, que va un poquito como las lavadoras antiguas, ¿no? Que lo que hacían era que justamente haciendo este movimiento circular, permitíamos el flujo correcto del líquido, ¿sí? Entonces, esta es el tipo de homogenización recomendada. Por eso es muy importante evitar sistemas de extracción de sangre que vengan con aletas de sujeción, porque las aletas de sujeción están diseñadas para introducir líquidos al sistema. Entonces, estas aletas en nuestros movimientos en las palmas de las manos nos pueden llegar a estorbar y no tener un movimiento coordinado. ¿Bien? Ahora, como les platicaba, existen varios riesgos en la toma de muestra arterial. Podemos ir desde vamos a decirlo entre comillas, un inofensivo hematoma que en algún punto se va a reabsorber, pasando por una hemorragia, un trauma vascular, una trombosis arterial, una isquemia, parestesias, etcétera, etcétera. Complicaciones que no queremos, la verdad, ni ponerlas sobre la mesa, porque hasta nos da escalofríos nada más de pensarlos. Entonces, otra vez, no se trata de que hagamos el procedimiento con miedo o que por el mismo miedo no querramos hacer. Simplemente hay que tomarlas en cuenta para evitarlas y tomemos los caminos adecuados para poder ofrecerle al paciente un servicio de calidad y, por supuesto, otra vez, el cuidado de su salud y de su condición. Entonces, de manera de resumen general de algunas de las recomendaciones que tenemos con nuestros lineamientos internacionales, hablamos de que existen diferentes consideraciones para la toma de muestras de gases arteriales. Hay que tener muy en cuenta primero la técnica de punción que vamos a utilizar. Ya les comentaba que podemos tener inclusive opciones de una recolección directamente en catéter central, que estos generalmente son manipulados por enfermeras o por médicos, porque se debe cuidar mucho de la esterilidad del mismo. No podemos llegar en cualquier momento a hacer esta manipulación, porque entonces imagínense una contaminación a nivel de catéter, a nivel de una vía, que podemos inclusive de manera muy afortunadamente muy rara, una infección, una sepsis al paciente. Entonces, mucho ojo con este procedimiento. Podemos encontrar también inclusive diferentes técnicas de extracción y utilización de sangre capilar arterializada. Hay que recordar que la sangre capilar es una mezcla entre la sangre arterial y la sangre venosa, pero también viene con un dejo de líquido intersticial. Entonces, también hay que tomar en cuenta para qué tipo de prueba, qué quiero estudiar, qué necesito de la muestra de mi paciente para poder analizar. Entonces, la técnica de punción que vamos a utilizar es el primer paso que debemos considerar antes de realizar cualquier procedimiento. El segundo es, ahora sí, el sitio de punción. ¿En dónde vamos a realizar la punción? Ya que decidimos cuál va a ser nuestra técnica. Y hablamos acerca de cuáles son los más recomendados. Puede llegar a variar dependiendo justamente de la técnica de punción que vayamos a utilizar. Dado esto, también hay que considerar el calibre de la aguja, ¿sí?
Si nosotros pensamos en un calibre B21, un calibre 22, un calibre todavía un 23, que son verde, negro y azul respectivamente, son los calibres que generalmente utilizamos para punciones venosas, que hay que recordar otra vez, son las venas tienden a ser más gruesas o simplemente son más palpables y no atravesamos tanto, digamos, una red nerviosa que podemos llegar a lastimar. Entonces, sí podemos llegar a utilizar, y ya si les cae mal el paciente, pueden llegar a utilizar la calibre 20 Gauss. Pero bueno, no se las recomiendo, créanme, porque sí es bastante incómoda, bastante dolorosa. Entonces, regresando al tema de la punción arterial, siempre vamos a tratar de seleccionar calibres mucho más delgados. Son calibres 25, que es a lo que generalmente conocemos como para insulina, que son de color naranja, calibres 28, dependiendo de cuál es el que nosotros podamos requerir. Recuerden que la sangre, al ser tan densa, mientras más bajo es el calibre de la aguja, mientras más delgado es, el flujo de sangre va a ser un poquito más lento, ¿sí? Entonces también eso hay que tenerlo mucho en consideración. Ya que seleccionamos esta parte, entonces necesitamos seleccionar el tipo de jeringa que necesitamos, el tipo de contenedor que vamos a utilizar. Ya hablábamos acerca justamente de algunas de las preparaciones que llegamos a utilizar, las heparinas, que es lo más utilizado a nivel de gasometría. Ahorita voy a andar un poquito más en las bases que tenemos de las diferentes heparinas, pero aquí lo más recomendable es que se utilice una heparina de litio. La heparina de litio, justamente, primero quitamos el que podamos utilizar esta muestra para una determinación de litio. La sangre arterial, por ejemplo, no es recomendable para una medición de litio, aun cuando la obtengamos en un tubo para suero. Entonces, ya que eliminamos esa parte, otro aspecto no nos va a interferir. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque la heparina va a trabajar o va a tener su efecto al catalizar la activación de la antitrombina. Es decir, la antitrombina hay que recordar que es esta proteína que nos ayuda a controlar la coagulación para que no tengamos justamente la generación de trombos. Entonces, la heparina lo que hace es activar este efecto de antitrombina 3 para que no tengamos, para que justamente se corte la cascada de coagulación. Por eso, es muy importante que una vez que tengamos la muestra recolectada en nuestra muestra con heparina, inmediatamente hagamos la homogenización. Si la cascada de coagulación ya inició, la heparina no va a poder hacer mucho por evitar coágulos, ¿sí? Por eso es que llegamos a observar en muestras de gasometría con heparina, microcoágulos que pueden llegar a tapar los equipos. Y ese es el terror del laboratorio. Créanme que el hecho de que se nos tape y que se nos eche a perder un cartucho completo de pruebas, cartuchos de más de 30,000, 40,000, 50,000 pesos y hasta más, esto sí es un terror. ¿Y por qué se llegan a generar estos microcoágulos? Justamente porque no se homogenizó correctamente la muestra y la heparina realmente, o más bien la antitrombina, no alcanzó a ser bien activada y no evitó esta formación, ¿vale? Entonces, por eso es que, así como lo platicábamos, la importancia que tiene el hecho de que nosotros homogenicemos inmediatamente. Entonces, también el tipo de jeringa me va a limitar o me va a favorecer a este tipo de homogenización. Si yo tengo una jeringa que es alargada e intento homogenizarla en cualquiera de los dos movimientos, me va a costar un poquito más de trabajo el hecho de que pueda activar completamente la antitrombina 3. Entonces, mucho cuidado con ese punto que es muy crítico. También tenemos que considerar la administración de oxígeno, la terapia inhalatoria que ya platicábamos, si se va a dejar, se va a eliminar, el tiempo que tenemos que permitir de reposo del sistema antes de poder tomar la muestra. Y también, como ya lo hemos repetido varias veces, si el paciente se encuentra o no anticoagulado. Bien, estas son algunas de las recomendaciones previas para poder realizar la toma de muestras como tal y sobre la cual vamos a considerar todo nuestro proceso que vamos a trabajar con nuestro paciente. Ahora, ¿cuáles son algunas de las deficiencias de calidad que encontramos en las muestras a nivel preanalítico? Recordando que la fase preanalítica de todo nuestro proceso es la fase más importante del proceso total de una prueba, ¿sí?
Hablamos de la preanalítica, de la analítica y de la postanalítica. Si nosotros con la preanalítica no tenemos una buena muestra con la cual trabajar, los otros dos pierden completamente sentido. Podría tener los equipos de la más alta gama, el sistema de laboratorio, el sistema LIS de laboratorio más, el más nuevo, el que hasta me da el resultado en el celular, las hojas membretadas más bonitas con incrustaciones de oro. Podremos tener todo eso, pero si nosotros no trabajamos con una buena muestra, nada de eso me sirve de nada. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas deficiencias que podemos encontrar en las muestras de gases o las muestras arteriales? Es el primero, y no créanme que no me canso de repetirlo, burbujas de aire. Hay que evitar que entre aire a nuestra muestra, y en caso de que haya quedado un remanente, una burbuja de aire o un espacio de aire en la punta de nuestro sistema, hay que eliminarlo. También mucho cuidado, porque esto es una práctica que se llega a ver mucho en hospitalización. Le dejan a veces la aguja puesta, sí le ponen ahí su protección a la aguja, la reencapuchan, y así no la llevan al laboratorio. No, ¿por qué? Porque la aguja permite la entrada de aire, entonces hay que eliminar la aguja por completo, quitar las burbujas de aire o inclusive la sangre que tuvo contacto con el aire, y inmediatamente colocarle un tapón que haga un cierre casi hermético, ¿sí? Para evitar que tengamos mayor contaminación. Otra de las deficiencias que encontramos son muestras diluidas por el uso de heparina líquida. Seguramente, y espero de todo corazón, que en muchos de nuestros sitios de trabajo no tengamos esta mala práctica de, entre comillas, heparinizar nuestras jeringas. Esto de que agarro un vial de heparina, funciono mi jeringa, aspiro y regreso, ya está heparinizada mi jeringa. Recuerden que los émbolos de estos sistemas están diseñados para empujar todo el líquido que se encuentra en el interior de la jeringa para introducirse al sistema, introducir al cuerpo. Entonces, ese paso de principio a fin de la heparina solamente sirve para emocionarme y que esté contaminando la heparina del día que estoy utilizando. El remanente que queda en la altura del cono Luer no es una medida estandarizada, y por ende podemos llegar a encontrar una sobreconcentración de heparina en ese tipo de muestras. La cantidad de heparina que se necesita para poder activar la antitrombina no es mucha. Estamos hablando de la recomendación de 50 unidades internacionales por mililitro de sangre, ¿sí? Entonces, aparte, la concentración de estas heparinas, cuando son heparinas terapéuticas, tiende a variar, ¿sí? Entonces, no podemos agarrar cualquier heparina que se nos ocurra y utilizarla para este proceso. Entonces, este tipo de prácticas hay que evitarla. Además, si eso nos ocurre, reutilizar la misma aguja que utilizamos para puncionar el vial, ya se acható el bisel, y aparte, pues quién sabe cuántas manos han pasado por ese tapón de caucho, y que al final del día puede generar una contaminación que voy a introducir a mi paciente. Entonces, esta práctica ya ni deberíamos hablar de ella, porque es algo que no se debe hacer. Lastimosamente, todavía hoy día encontramos algunos sistemas o algunas instituciones de salud pública y privada en donde se llega a encontrar esta práctica. Otra de las deficiencias, vamos a encontrar sustituciones de sangre venosa en lugar de la arterial, ¿sí? Ya les decía que justamente tendremos una variación ahí en las concentraciones de los mismos. Específicamente en la gasometría vamos a encontrar más CO2 comparado contra el oxígeno de la otra muestra. Llega el mismo médico residente o el médico o el interno al laboratorio con la jeringa en la mano, ya ejerciéndole calor, por supuesto, y nos dice: traigo esta muestra arterial para poder procesar una gasometría, espero el resultado. Ya saben que a veces los traen a ellos corriendo y les exigen que no se muevan del laboratorio hasta que les entreguemos el resultado. En cuanto me la entrega, le digo: ok, pero esta es una sangre venosa. No, es arterial, fue una punción arterial. No, esta sangre es venosa. Vele la oscuridad, es más oscura que mis pensamientos. Entonces, esta muestra es rica en CO2 y no tiene una buena concentración de oxígeno. Si yo te entrego un resultado así y el médico tratante piensa que esto es una sangre arterial, se va a espantar de que tiene una concentración muy elevada de CO2 y muy bajo el oxígeno comparado contra el rango de referencia que tenemos en una sangre arterial. Entonces, esta muestra no es la adecuada.
Por eso es que hay que cuidar el tipo de muestra que estamos recibiendo. Aparte, por supuesto, de la información adicional que nos puedan proporcionar. Otro que no es el último ni el único, pero también lo que les comentaba de los coágulos. Por aquí les puse justamente una foto del terror, hasta viene fechado para que no se nos olvide. Cómo está nuestro equipo saturado de coágulos, y uno de estos coágulos que entre todo el sistema de mangueras, de micromangueras, adiós. Ahí nos vamos a tardar todo el día destapando el equipo, y hasta, como les comentaba, echando a perder el cartucho completo de pruebas. Entonces, evitamos esto justamente con una correcta homogenización y una buena cantidad de heparina en el sistema. Bien, ya vieron cómo todo lo que hemos estado comentando tiene todo este impacto, tiene una razón de ser. Por ello debemos apegarnos a ese tipo de lineamientos y evitar las malas prácticas que nos llegamos a encontrar. Y si nosotros como laboratorio tenemos esta información, tratar de llevársela y compartírsela a los médicos, a las enfermeras, a los médicos en preparación, en formación, para que no tengamos este tipo de problemas. Bien, les platicaba acerca de lo que es específicamente en Sarstedt el tipo de sistema que utilizamos y que ofertamos para la recolección de las muestras. Tenemos un sistema que viene con heparina de litio balanceada con calcio iónico. Muy importante esto último porque ya les platicaba justamente cuál es el punto de acción de la heparina, este efecto catalizador. Sin embargo, también la heparina tiene una cierta propensión a unirse y a juntarse con iones electrolíticos específicamente y más afectado justamente a nivel del calcio. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, justamente, lo que tenemos que hacer es balancear esta heparina, es decir, darle su acompañante a la heparina para que no vaya y se una junto con los iones de calcio de nuestro paciente y no tengamos una variación en el resultado del calcio iónico que estamos reportando. El sistema, el tubo o la jeringa de gases Monovet tiene un cuerpo compacto de polipropileno transparente. Es decir, estamos cumpliendo con el tipo de plástico necesario que me da una dureza y va a evitar que se pueda llegar a romper tan fácilmente y que además no permite tanta permeabilidad en cuestión de los gases exteriores que vamos a tener hacia nuestra muestra. El tapón es un tapón en rosca con un cono Luer universal. Ya platicábamos de algunos de los diferentes puntos en donde podemos realizar la punción. Directamente colocándole, el hecho de que sea un cono tipo Luer me permite que sea compatible con cualquier tipo de aguja hipodérmica en el calibre que yo requiera. Ya hablábamos que pueden ser calibres mucho más, o que tienden a ser calibres mucho más delgados para evitar alguna lesión adicional en el paciente. Entonces, estas son, digamos, una primera aplicación. La segunda, como les decía, si voy a realizar una punción o una extracción directamente desde un catéter central, de un catéter en donde tenga acceso a sangre arterial, pues lo puedo hacer directamente de ahí. No tengo que estar ni trasvasando ni generándole una punción adicional al paciente, ¿sí? Entonces, y el hecho de que se enrosca también me permite que yo tenga un control. Si necesito extraer esta muestra para centrifugarla o otro tipo de proceso, yo lo puedo hacer directamente desde el tapón. También van a encontrar que el tapón en la parte de la base del cono Luer tiene una pequeña circunferencia, un canalito, en donde va toda la muestra que yo coloque de manera vertical para eliminar la cantidad o las burbujas de aire que pudieron haber quedado. La sangre va a escurrir ahí y no voy a tener realmente una contaminación directamente en la mano, en la piel, y no vamos a estar haciendo, la verdad que perdón por la palabra, pero cochinadas con esto. Porque luego hemos encontrado en algunos lugares o instituciones de salud en que llegan las muestras desbordando de sangre, y pues bueno, generalmente traemos nuestro equipo de protección, nuestros guantes, y tenemos estas precauciones para evitar una contaminación, pero esto también puede comprometer la condición de mi equipo, ¿sí? Si mi equipo se contamina con ese tipo de muestras, a veces también ya se convierte en un fomite, ya se convierte en algo que me puede transmitir o puedo tener yo una infección cruzada.
tenemos una disponibilidad de aforo de 1 o de 2 mililitros. Es decir, podemos tener sistemas o tubos que nada más me van a aforar únicamente 1 mililitro, no me va a dar mayor amplitud. Y si se fijan, todo compacto en un pequeño espacio, casi en 1 centímetro del mismo tubo, para que la muestra no tenga que recorrer más espacio. Si bien el llenado puede ser, entre comillas, más lento, pero al ser un sistema un poquito más grueso, de 11 milímetros, va a permitir que se vaya acomodando la muestra a lo ancho de la misma, para que no tenga que estar llevando el émbolo hasta el final y tenga ya un sistema de casi 30 centímetros con todo y émbolo. Entonces, así concentrando la muestra, al ser compatible con los diferentes equipos automatizados, semiautomatizados y manuales, ya no voy a presentar algún tipo de complicación, algún riesgo de que por un mal movimiento, entonces yo vaya a generar una presión en el émbolo y la muestra vaya a salir volando para ningún lado. Tiene un pistón de poliestireno de alta densidad, que justamente me permite mantener esta condición de un cierre completamente hermético, no va a permitir la entrada de gas de aire por la parte inferior. Ajá, y viene unida a un émbolo de poliestireno y generando completamente un ambiente estéril, ¿sí? Esto justamente, recuerden, también necesitamos que la muestra esté lo más estéril posible, que no tenga ningún tipo de contacto con el aire externo, ni, por supuesto, con ningún patógeno exterior. Y ya nada más para finalizar o para cerrar esta parte de la heparina balanceada con calcio, siempre les comparto y les digo que yo, la verdad es que personalmente soy una persona empírica, soy una persona que viendo o referenciando algo es que lo voy a entender. Entonces, para que nos tratemos de quedar con la imagen de por qué debemos balancear nuestra heparina de litio en la jeringa, o que sea un conservador de heparina de litio balanceada con calcio, es para evitar que la misma heparina voltee a ver hacia nuestro calcio iónico de la muestra y tengamos una alteración en nuestros resultados. Bien, entonces, gracias por el tiempo. Vamos a abrir aquí ahorita el tema de las preguntas y respuestas. Les comparto también aquí en la pantalla un código QR para que nos pueden apoyar a contestar por ahí una pequeña encuesta. Y sí me gustaría, creo que por ahí alcancé a detectar algunas preguntas que ya se fueron generando, o si también nos quieren compartir alguna anécdota, algún reto al que se pudieron llegar a enfrentar en el proceso de este tipo tanto de la extracción de las muestras como del mismo proceso, y que podamos atender. Muy bien, Químico, muchas gracias por la participación. Si me lo permite, puedo comenzar a leer algunas preguntas. Por favor, gracias. Pregunta Moisés Santillán Dávila: ¿cuánto tiempo y cómo se tiene que agitar la gasometría o cuántas agitaciones necesita? De acuerdo. Vamos a necesitar o se recomienda que se hagan, como les decía, los movimientos completos en las palmas de las manos 10 veces, 10 movimientos, es decir, un primer movimiento, mis manos completamente una mano hacia atrás y hacia adelante, y así lo vamos a hacer hasta 10 veces. Esta es la recomendación que tenemos. Más que el tiempo, porque tampoco se trata de como lo hacían mucho las mamás, las abuelitas, no estamos utilizando el molinillo, no estamos haciendo chocolate. Son movimientos constantes, de adelante hacia atrás en la palma de las manos, 10 veces. Perfecto, seguimos. Armando Arias Chávez nos pregunta: ¿la sangre arterial se puede emplear para estudio de química sanguínea? Ok. No es lo más recomendable, porque también podemos llegar a encontrar diferencias en concentraciones también de analitos como glucosa, como electrolitos, como el mismo CO2. No es recomendable, sin embargo, habla de la bibliografía de algunos estudios acerca de que las alteraciones pueden llegar a ser pocas o leves, pero van a existir. Entonces, pues sí, esa realmente sería la respuesta y la recomendación inclusive de CLSI. Sí, preferentemente no sustituirla, no utilizarla en vez de la otra, pero si de plano no hay de otra literalmente, sí se puede llegar a emplear.
Por eso es que también hay que considerar que el tipo de heparina que estamos utilizando en nuestro sistema de extracción de sangre me permite tener plasma heparinizado que puede ser compatible con diferentes analitos. Solamente mucho cuidado, no utilizarlo ni para litio, ni para calcio, y preferentemente no tanto para cuestiones electrolíticas. El químico Víctor Hugo Lucas Carlos nos pregunta, si en mi unidad hospitalaria tenemos temperatura controlada de 24 Celsius, ¿puedo procesar las gasometrías dentro de los primeros 30 minutos sin necesidad de utilizar hielo para preservarlo? Así es correcto. Recuerden que la temperatura ambiente la vamos a encontrar en un rango de 20 a 25 grados. Y como dice químico, si está controlado el ambiente en su sitio de trabajo, y aquí pensando que tal vez la temperatura en la calle es mucho mayor o inferior, siempre y cuando esté bien controlado dentro de nuestro sitio de trabajo, sí se puede mantener o está en un tiempo y en una temperatura adecuada para poderse procesar hasta en un tiempo máximo de 30 minutos. Gonzalo López Marroquín pregunta, ¿es correcto tomar muestras de gasometría y vaciarlo en tubo y luego para procesar en un gasómetro portátil, tomar de nuevo muestra con jeringa? ¿Interfiere el anticongelante del tubo y de la jeringa o el contacto con el exterior? Aquí lo que principalmente va a generar así que una interferencia es el aire ambiente. O sea, si nosotros extraemos la muestra con la jeringa y la trasvasamos a cualquier contenedor, ya está entrando en contacto con aire. Aun cuando digamos, pues es que estoy utilizando un tubo, no lo estoy abriendo y estoy funcionando el tapón Emogard o el tapón el caucho que estoy utilizando, pero recuerden que dentro de los tubos va a quedar un remanente de aire siempre. Entonces, ese aire o esa burbuja es lo que va a permitir el intercambio de gases y la variación en nuestro resultado. El tema de si me afecta o no me afecta el anticoagulante, pues depende. O sea, si yo tomo la muestra y la meto, por ejemplo, en un tubo de DTA, ahí voy a tener una contaminación o alteración a nivel del potasio, por ejemplo, a nivel electrolítico. Entonces, sí va a llegar a afectar. Por eso, en la medida de lo posible, o más bien, la recomendación y lo que debemos hacer es utilizar un sistema completamente anaerobio que venga con su estabilizador de heparina de litio balanceado con calcio. Abigail Magaña Morales pregunta, disculpe químico, ¿altera los resultados el consumo de antibióticos en los pacientes? No debería afectar directamente a la concentración de gases, porque lo que estamos midiendo justamente es eso. Podría llegar a existir otro tipo de interferentes en otros analitos, pensando, por ejemplo, tal vez en la glucosa, por decir algunos. Sin embargo, hay que recordar que nuestro principal objetivo es detección de gases, ¿sale? Entonces, no debe existir alguna alteración, siempre y cuando, el punto más crítico en cuestión de una contaminación que podemos tener es una terapia inhalatoria donde tengamos una introducción de oxígeno al cuerpo directamente. Protasio Serna Ramírez pregunta, ¿tiene algún video para ver cómo se usa el sistema SARS-TET en tomas de muestra arterial? Desgraciadamente no contamos actualmente con un video como tal. Sin embargo, también nos hemos encontrado algunos plataformas donde llegan a hacer estas demostraciones, o inclusive si así lo prefirieran, también podemos llegar a buscarles algún tipo de referencia, algún tipo de infografía o generárselas también para ustedes para que lo puedan observar. Pero sí, nosotros directamente en SARS-TET no contamos actualmente con un video. Químico, ¿alguna otra cosa que gustaría agregar? ¿Alguna invitación y también su contacto para todos aquellos que preguntan por si puede compartir su presentación? ¿Cómo se podrían contactar con usted? Ok, sin problema se las podemos compartir. Podemos generar ahí el PDF con la marca de agua por algunas imágenes que tienen el copyright. Sin embargo, con todo gusto se los podemos compartir. Por ahí en el chat les voy a colocar, déjenme ver si nos abren. Déjenme buscar el chat donde quedó. Bueno, si no, ahorita por ahí me van a apoyar. Ya lo encontré.
Voy a colocarles aquí en el chat general mi correo y por ahí mi compañera Estefanía me está apoyando también a colocarles algunos puntos de contacto, algunos correos, pero de todas maneras aquí se los comparto. Mi correo es arturo.vivas@sarsted.com. Perfecto, Químico. Pues sin nada más que agradecerle por la ponencia y algún otro comentario que quisiera agregar a todos los participantes. Pues no hay más que agradecerles a ustedes en Desego por la invitación. Es siempre encantadísimo de poder colaborar junto con ustedes. Además, pues el hecho de que están allá en Morelia, que fue por muchos años mi ciudad de vivienda, inclusive como pudieron escuchar por ahí, yo estudié allá en la Universidad de Michoacana, tengo muy buenos recuerdos de Morelia y voy cuando puedo. Pues bueno, no podía dejar mucho menos de trabajar con ustedes, encantadísimo como siempre, estaré aquí siempre toda vez que me inviten. Y todos los colegas, compañeros, todos los que estamos el día de hoy conectados, están ahí mis contactos, lo que gusten, la información que necesiten, si necesitan alguna información adicional o algún otro tipo de enfoque, inclusive que también podamos visitarlos en sus sitios de trabajo, pensando en algún tipo de producto que podamos, con el cual podamos trabajar, o inclusive alguna validación, algo, lo que ustedes necesiten, con toda confianza nos pueden contactar y nos estaremos poniendo en contacto con ustedes. Muchísimas gracias a usted, Químico, y también un saludo de parte del ingeniero Gibran González y de todo Desego. Muchísimas gracias. Damos por terminado este webinar. Gracias. Excelente tarde a todos.